el acorazado USS New Jersey BB-62 fue la joya de la Marina de los Estados Unidos, en la clase Iowa, ganando 19 estrellas de batalla y una mención de unidad naval por sus acciones en Vietnam, apodado Gran J o Big Y, o Dragón Negro. Este buque es considerado el más condecorado de su clase. En su trayectoria, el New Jersey se destacó por su potencia de fuego legendaria, llevando apoyo artillero en cada gran conflicto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Dada su importancia y eficacia, a menudo se le describe como un verdadero caballero de los mares, una máquina de guerra blindada con un perfil incomparable. A continuación, detallamos de forma exhaustiva su historia, características y legado. Si te gusta la historia naval, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir, que no cuesta nada, es gratis y ayudas a que aumente la comunidad y a mí me ayudas y me motivas a seguir subiendo contenido de mejor calidad. Siguiendo con el capítulo anterior, hablaremos sobre el diseño y construcción. El USS New Jersey fue aprobado el 12 de junio de 1940 y su quilla fue puesta el 16 de septiembre de 1940 en el astillero naval de Filadelfia. Fue votado el 7 de diciembre de 1942, coincidiendo justamente con el primer aniversario de Pearl Harbor, y comisionado el 23 de mayo de 1943. El diseño pertenecía a los acorazados rápidos de la clase Iowa, concebidos para escoltar portaaviones y portar fuego de artillería de gran calibre. En 1943, su armamento inicial incluía 9 cañones de 16 pulgadas calibre 50 Mark 7, 20 cañones duales de 5 pulgadas calibre 38 Mark 12 y numerosos cañones antiaéreos Bofors de 40 mm y Oerlikon de 20 mm. El número de los cañones antiaéreos es muy similar o digamos igual que el Iowa, por ello no me meto y no lo menciono aquí, el número exacto. Sus dimensiones eran colosales, tenía una eslora aproximada de 270,4 metros, manga de 32,95 metros y un calado pues igual que el Iowa, unos 11,3 metros. Y un desplazamiento estándar de unas 50.450 toneladas, alcanzando hasta 59.000 toneladas con carga completa. Este buque estaba propulsado por 4 turbinas General Electric, que suministraba un total de 212.000 caballos de vapor, a partir de 8 calderas de vapor engranadas de doble expansión, lo que le daba una velocidad máxima en torno a 33 nudos, unos 61 km por hora. La tripulación era muy numerosa, originalmente tenía unos 2.700 hombres en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero esta cifra se redujo a 1859, es decir, la mitad justamente, tras las modernizaciones de los años 80, ya que gran parte de la tripulación pues, fue sustituida. Por ejemplo, al eliminar la catapulta, eliminaron miembros que se encargaran de la catapulta. Al eliminar 8 cañones secundarios, pues por ejemplo ya eliminaste ahí mínimo a 30 personas más, así que con esto y diferentes sistemas modernizados, pues mejoraron la eficacia del buque, por tanto disminuyendo la capacidad total de tripulantes necesarios. En cuanto al blindaje y protecciones, el New Jersey poseía un cinturón excepcional. Seguía la filosofía All in Nothing, es decir, la misma filosofía que el Iowa y que todos los miembros de la clase. Su cinturón principal protectivo, digamos el cinturón blindado, tenía 307 milímetros de espesor, de acero de alta dureza, reforzado por mamparos transversales de 287 milímetros. Las torretas de los cañones principales estaban cubiertas con casi 500 milímetros de acero blindado, la cara frontal, unos 435-440 milímetros. Mientras que sus barbetas, columna de soporte de las torretas, es decir, la columna donde dentro de ella se encontraba el sistema de carga y elevación de los proyectiles, variaba entre 295 a 439 milímetros, siendo la parte con más blindaje la frontal. El blindaje horizontal consistía en 3 cubiertas principales, una cubierta principal superior de 38 milímetros y otra inferior de 152 milímetros, más otra de unos 7 pulgadas con algo, es decir, unos 10-12 milímetros para evitar metralla que entrara. En conjunto, este esquema de blindaje en inmersión se complementaba con compartimentos estancos internos. Contaba con triple fondo y mamparos longitudinales líquidos para mitigación de torpedos.
En cuanto al sistema antitorpedo, pues era igual, bueno, era el mismo que el Iowa, unos 5,5 metros más o menos, de los cuales de las 4 o 5 capas que tenían, 2 de ellas pues tenía líquidos, principalmente combustible, ya que se empleaban como tanques. Esto ayudaba a disipar parte de la energía del impacto, evitando deformaciones mayores. Esta protección hacía al New Jersey resistente a impactos importantes, convirtiéndolo en un buque prácticamente impenetrable a los ataques de superficie de la época. Aunque me dé una pequeña embolia, en este vídeo no voy a mencionar muchos aspectos técnicos porque al ser la misma clase son iguales. Lo único que cambió fue el historial operativo de cada uno de ellos y las modernizaciones. Pero bueno, que las modernizaciones digamos que fueron iguales. Así que si ven que este vídeo no está, digamos, no es tan técnico ni tan extenso, pues lo hice porque he tenido problemas con el vídeo anterior, los cuales no me deja doblarlos a otros idiomas. Así que he priorizado un vídeo más corto y con un lenguaje más simple para evitar esos problemas. Para alcanzar esos 33 nudos oficiales, posiblemente, y esa clase llegaba más, pero eso está completamente sellado, bajo candado. New Jersey usaba 212.000 caballos de vapor provenientes de 4 turbinas de vapor, de alta y baja presión. O sea, eran 4 turbinas, pero de doble expansión, que eran alimentadas por 8 calderas Babcock & Wilcox de 600 psi a 850 grados Fahrenheit. Cada turbina movía un eje con una hélice. Las hélices tenían un diseño especial. 2 hélices internas que se encontraban en skeg de 5,18 metros de diámetro, pentapala, y 2 hélices externas de 4 palas con 5,56 metros de diámetro. Esta disposición redujo la vibración de la cubierta a altas velocidades, críticas en un buque cuya función principal era disparar grandes cañones sin interferencia. Detrás de los ejes internos estaban montados 2 timones paralelos de gran superficie, una superficie aproximada de 32 metros cuadrados entre ambos, proporcionando excelente maniobrabilidad. De hecho, el diseño del casco hidrodinámico junto con su potente planta motriz y esos grandes timones hicieron al New Jersey muy ágil, con radio de giro comparado al de destructores, pese a sus 60.000 toneladas. Es decir, que bueno, es un poco exagerado, pero que su rango de giro oscilaba, dependiendo de las velocidades, de entre 600 metros a 800. En cuanto al armamento principal, tenía 9 cañones instalados en 3 torretas triples de 16 pulgadas, Mark 7. La batería principal del New Jersey eran, como mencioné, 9 cañones de 406 mm calibre 50, Mark 7, en 3 torretas triples. Cada cañón Mark 7 disparaba proyectiles APC-BC Mark 8 de unos 1.225 kilos o 2.700 libras, con una velocidad inicial de cerca de 760 metros por segundo, o proyectiles High Capacity de 860 kilogramos, 1.900 libras a 820 metros por segundo. Estos proyectiles perforantes podían alcanzar blancos a más de 37 metros de distancia. La cadencia de tiro de cada cañón principal era baja, unos 2 disparos por minuto, debido a su enorme carga. Cada torre principal tardaba así en disparar simultáneamente sus 3 cañones. Durante el combate naval y bombardeos de costa, el New Jersey probó la eficacia de esta artillería pesada, causando la destrucción masiva de fortificaciones enemigas a largas distancias. Su potencia de fuego era la mayor de los acorazados estadounidenses, no solo la mayor, sino la mejor, solo superada en calibre por los gigantes Yamato japoneses de 460 milímetros. En fin, la distribución de este acorazado, y teniendo en cuenta su gran superficie y su gran área de flotación, permitía con seguridad disparar una salva completa, es decir, sus 9 cañones hacia una banda, que fue lo que sucedió principalmente durante la Guerra de Corea y Guerra de Vietnam. Es decir, que cada cañón, es decir, tenía 9, pues cada uno de ellos tardaba aproximadamente 30 segundos en ser cargado completamente para disparar. Aún así, la cadencia de tiro de estos acorazados es bastante buena, teniendo en cuenta los tiempos que tardaban otros acorazados más antiguos o incluso contemporáneos.
Principalmente el armamento secundario eran de 5 pulgadas, calibre 38, DP. El armamento secundario original consistía en 10 cañones dobles de cañones de 127 mm calibre 38, Mark 12 duales, totalizando 20 cañones, ya que tenía 5 montajes dobles en cada banda. Estos cañones DP servían contra blancos de superficie próximos e incluso contra aeronaves. Cada proyectil de 127 mm pesaban unos 25 kilogramos, aproximadamente 55 libras, y salían del cañón a 790 metros por segundo, con un alcance efectivo sobre 14 a 16 kilómetros. Su cadencia práctica era elevada. Con montajes de torre al nivel de cubierta superior, podían disparar hasta aproximadamente 15 rondas por minuto por cañón, alcanzando hasta 22 rondas por minuto con tripulaciones muy adiestradas. Estos cañones usaban munición dual purpose, es decir, propósito dual, es decir, proyectiles fragmentarios antiaéreos AA y perforantes Super DUT SD para blancos navales o terrestres. En las modernizaciones de entre 1982 a 1985 se redujo su número a 12, en 6 montajes dobles. Es decir, lo que ya mencioné con el Iowa, que se eliminaron 2 para montar sistemas más modernos antiaéreos y misiles, retirando 4 montajes dobles para hacer espacio a los sistemas misilísticos. En cuanto al armamento antiaéreo de 40 mm y 20 mm, era el original. Evidentemente, este sistema antiaéreo en la modernización de los años 80 se retiró absolutamente todo, quizás dejando algunos, pero para defensa antipiratería principalmente, ya que originalmente el New Jersey tenía una abundante batería AA, una de las más voluminosas de cualquier acorazado, incluso de cualquier buque de combate de la Segunda Guerra Mundial, ya que tenía 80 cañones Bofors de 40 por 56 mm en montajes dobles, cuádruples, o sea, dobles y cuádruples, y 49 cañones Oerlikon de 20 por 70 mm en sencillos y dobles. Cada proyectil Bofors de 40 mm pesaba 900 gramos o 0.9 kilogramos, con una velocidad inicial de unos 850 a 880 metros por segundo y un alcance máximo de 7 kilómetros. Bastante, teniendo en cuenta su propósito. Su cadencia efectiva era de 120 a 140 disparos por minuto por cañón. Los Oerlikon de 20 mm disparaban proyectiles alto explosivo de 123 gramos o 0.123 kilogramos con velocidades aproximadas a 820 metros por segundo, pero con un alcance mucho menor, efectivo aproximadamente 1 kilómetro. Esto sería para defensa cercana. Cada Oerlikon tenía una cadencia cíclica alta, unas 450 rondas por minuto, aunque su cadencia práctica por cargador era menor. Estos cañones AA formaban barreras de fuego antiaéreo muy densas alrededor del acorazado. En la reactivación de 1968 se eliminaron todos los cañones de 20 y 40 milímetros, como mencioné. En los años 80 se instalaron en su lugar 4 lanzadores Phalanx CIWS de 20 milímetros, de aproximadamente 256 kilogramos por proyectil, para defensa de punto contra misiles. Bueno, respecto a las aeronaves embarcadas y catapultas, como todos los Iowa, en New Jersey transportaba aeronaves de reconocimiento y observación. Originalmente disponía de 2 catapultas hidromecánicas gemelas en la popa, capaces de lanzar hasta 3 hidroaviones Bok o S-2U Kingfisher, aviones de patrulla naval con flotadores. Estas aeronaves servían para exploración de objetivos, corregir tiro de artillería y rescatar aviadores derribados. Para recuperar las aeronaves se usaba una grúa de pontón en la cubierta posterior. Hacia 1945, los OS-2U fueron reemplazados por los hidroaviones Curtiss SC-1 Seahawk, de mayor alcance. Tras la guerra, las operaciones aéreas cambiaron. En la guerra de Corea, el New Jersey embarcó helicópteros Sikorsky HO-3S1, es decir, helicópteros preparados para detectar minas y rescatar a personas, entre otras actividades que podía hacer, ya que eran polivalentes. En la década de 1980 se habilitó una plataforma de vuelo trasera, pero sin hangar, usándose helicópteros de la USMC, por ejemplo el CH-53, para observación y enlace. Las catapultas de
fueron retiradas definitivamente tras la Segunda Guerra Mundial, siendo reemplazadas por equipamiento para helicópteros, grúa eliminada, evidentemente junto con las catapultas, y se agregaron estaciones de combustible para 3 helicópteros. Sé que esta parte debería haber ido al principio del vídeo, pero bueno, yo soy así a veces de especialito y lo pongo a mitad de vídeo. Voy a hablar ahora sobre las pruebas de mar y operaciones en la Segunda Guerra Mundial. Tras su entrada en servicio, en mayo de 1943, el New Jersey realizó pruebas de mar y entrenamiento en el mar. En enero de 1944 cruzó el Canal de Panamá rumbo al Teatro del Pacífico para unirse a la Quinta Flota de Spruance. En mayo participó, de ese mismo año, en los bombardeos aéreos previos a la invasión de las Islas Marshall. El 16 de febrero derribó su primer avión enemigo en el Pacífico. En abril-mayo de ese mismo año participó en la operación Hailstone, el ataque masivo contra el bastión japonés de Truk, y al iniciarse el mes siguiente bombardearía la isla de Ponape, destruyendo depósitos de combustible y un aeródromo. En junio apoyó la invasión de las Marianas. El 12 de junio disparó contra posiciones niponas en Saipan, Tinian, incluso derribando aviones kamikaze durante la campaña. En julio siguió operando con los portaaviones en los ataques al mar de Filipinas. En las últimas fases de la guerra bombardeó objetivos costeros en Guam y Okinawa y escoltó a los portaaviones de incursiones contra las Islas Marshall. Gracias a su participación continua en estos combates acumuló numerosas condecoraciones y estrellas de batalla. Al concluir la guerra, el New Jersey había demostrado su poderío artillero a lo largo del Pacífico. Como sucedió con los 4 miembros de la clase Iowa, eran reactivados y desactivados durante diversos periodos de tiempo durante todo el siglo XX hasta finales, hasta los años 90. Este buque participó en la guerra de Corea y evidentemente con su consecuente reactivación en 1950. Inmediatamente tras la rendición de Japón, el New Jersey permaneció en servicio, pero fue dado de baja el 30 de junio de 1948 y fue puesto en reserva en la flota del Atlántico. Su puesta en reserva no duró mucho, ya que solo 2 años después, con el estallido de la Guerra de Corea de 1950, fue reactivado rápidamente, justamente el 21 de noviembre de 1950, y enviado al Pacífico otra vez. Y como buen buque de la clase Iowa, no permaneció mucho tiempo otra vez en reserva, ya que en la guerra de Vietnam fue reactivado nuevamente de la flota de reserva, ya que al aumentarse las necesidades de artillería naval en la guerra de Vietnam, el New Jersey fue una vez más reactivado el 6 de abril de 1968. Fue el único acorazado de Estados Unidos utilizado en los combates en la guerra de Vietnam. En 1968 a 1969 realizó patrullas de bombardeo a lo largo de la costa de Vietnam del Sur, usando sus cañones de 406 milímetros como apoyo a las tropas terrestres, apagando fortines y carreteras, es decir, destruyéndolas. Por este servicio fue distinguido con una mención de unidad naval del Departamento de la Armada de los Estados Unidos. Sin embargo, los costes de la guerra y el cambio hacia la Marina moderna llevaron a su baja el 17 de diciembre de 1969. Permaneció en la flota de reserva hasta 1980. Y como el pana no quería estar quieto otra vez y quería acción, las últimas etapas de la Guerra Fría, en la década de los 80, mediados de los 80, fue nuevamente reactivado bajo el marco del programa de 600 buques que la Armada de los Estados Unidos quería poner en juego, con propósito de contrarrestar a la flota soviética. Por lo tanto, el New Jersey fue modernizado y reactivado el 28 de diciembre del 82. Se adaptó para disparar misiles de crucero instalando lanzadores de Tomahawk y Harpoon, reduciendo su artillería secundaria a 12 cañones de 5 pulgadas y añadiendo 4 montajes CIWS Phalanx. En 1983 apoyó operaciones de Estados Unidos en la Guerra Civil del Líbano, bombardeando posiciones terrestres libanesas en defensa de la fuerza multinacional. En 1991 participó brevemente en la Guerra del Golfo, en la Operación Tormenta del Desierto, disparando sus cañones de 16 pulgadas contra posiciones iraquíes. Finalmente, el 8 de febrero de 1991 fue dado de baja por última vez, de momento.
Con ello, culminó 21 años de servicio activo, repartidos en 4 periodos de guerra, acumulando 19 estrellas de combate y más de una década de despliegue real. Nada mal para todo un vejestorio de la Segunda Guerra Mundial, pero que sigue siendo fuerte. Tras su baja final, en 1991, el New Jersey permaneció en reserva hasta que, en 2001, fue transferido al estado de Nueva Jersey para convertirse en museo flotante. Desde el 15 de octubre de 2001, está amarrado en el Camden Waterfront como atracción histórica. Su conversión preservó muchas de sus instalaciones originales para fines educativos, salón de mandos, cañones principales, camarotes, etc. Al igual que ella, los demás acorazados Iowa, completados, fueron conservados como museos. El USS Iowa en San Pedro, California, el USS Missouri en Pearl Harbor, Hawái, y el USS Wisconsin en Norfolk, Virginia. Este fue el último de la clase en ser construido. Los últimos barcos de la clase, incluyendo los no terminados como el Illinois y el Kentucky, nunca llegaron a completarse, por desgracia. Así que los 4 Iowa sobrevivientes viven hoy como museos navales, recordando el poderío bélico de mediados del siglo XX, recordándonos cómo eran las doctrinas navales hasta hace menos de un siglo. Ahora voy a hacer una pequeña comparativa con la clase Iowa y detalles constructivos. Aunque New Jersey era idéntico a sus hermanos de la clase, existieron algunas diferencias de construcción. Por ejemplo, debido a las lecciones de ingeniería naval de la época, los dos primeros acorazados, el Iowa y el New Jersey, protagonistas de este vídeo, tuvieron sus cascos con partes del área, principalmente de la superestructura remachada, mientras que los posteriores, el Missouri y el Wisconsin, se construyeron con cascos totalmente soldados por arco eléctrico. En general, la clase Iowa compartió sistemas y diseños, pero el New Jersey se destacó por su apodo y condecoraciones. Su blindaje transversal, mamparos de 287 mm, fue ligeramente menor que el del Missouri-Wisconsin, que era de 368 mm. Todos tenían hélices idénticas, 2 interiores de 5 palas y 2 exteriores de 4, para eliminar resonancias y cavitación. En resumen, salvo detalles de construcción, el New Jersey era esencialmente un Iowa estándar, pero fue el más condecorado y el único que vio acción en Vietnam, que es lo único que puede distinguirse de sus hermanos. Es decir, repito lo mismo, antes lo dije un poco de broma, para que nadie se preocupe. Realmente no me meto mucho en detalle porque el otro vídeo me quedó de casi una hora y sé que es un tostón y que no lo va a ver ni Peter. Así que de momento pues lo dejaré así, que no sé cuánto quedará la verdad, porque esto lo estoy mencionando, generando los audios, y cuando edite pues no sé si quedará de medio siglo o de una hora. Esperemos que quede de como mucho 30 minutos. En conclusión, y antes de comenzar la conclusión, no se olviden, para aquellos que hayan llegado hasta aquí, les felicito, porque la verdad que este vídeo va a ser un calvario y un suplicio, pero me alegro que hayan llegado hasta aquí. Para los que hayan llegado hasta aquí, les recuerdo que si no se han suscrito ya, pues suscríbanse, compartan el vídeo, activen la campanita y comenten, que sus comentarios me alegran un montón. Ahora sí, comenzamos con la conclusión. Desde su entrañable apodo Big G o Gran J hasta el día de hoy, en el que atrae visitantes, el USS New Jersey permanece como un testimonio viviente del poder naval. Este caballero de los mares acumuló gloria en 3 guerras diferentes, exhibiendo sus 9 cañones de 406 mm contra enemigos y conquistando récord de condecoraciones. Su blindaje invulnerable, su artillería devastadora y su versatilidad de hidroaviones a helicópteros y misiles resumen la cúspide tecnológica de los acorazados clásicos, mezclándolo con las doctrinas modernas. En vías de combate, demostró que un acorazado moderno podía influir decisivamente en el campo de batalla. Ahora, aposentado como museo, el New Jersey inspira a nuevas generaciones a conocer la era de los grandes buques de guerra. En suma, su historia épica concluye con honor, un gigante de acero cuya huella estratégica y técnica perduran, al igual que aquellos titanes de la Armada de mediados del siglo XX, que supieron ganarse su lugar en los anales de la historia naval, igual que un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial que también se mantiene como crucero a mucha honra, que creo recordar que la clase era Yorktown, aunque si me equivoco
Comenten en los comentarios.